4. El texto. Muy difundidas en las diversas lenguas de todo el Oriente cristiano, las obras ascéticas del abad Isaías solo fueron conocidas en Occidente a través de fragmentos recogidos en el Codex Regularum de San Benito de Aniano, PL 103, 427 a 434. Una traducción latina publicada en Venecia en 1558 aparece reproducida en la Patrología griega de Migne, PG 40, 1105 a 1206. Pero el original griego, editado en 1911 en Jerusalén por el monje Agustinos, ha permanecido prácticamente inaccesible para Europa hasta su reimpresión por Schoinas en Volos, 1962. Mientras tanto, M. A. Guillemont ha publicado lo que queda del Asceticón copto, El Cairo, 1956. Más recientemente, el P. Babuezerras editó fragmentos etíopes, CSKO 238 a 239, Lovaina, 1963. Mientras que Moses Sauget emprendía la publicación de las versiones árabes, Oriens Christianus, 1964, páginas 235 a 259, y Mélanges et Tisserand 3, páginas 299 a 336, y el Asceticón sirio, que acaba de publicar el canónigo R. Draguet, CSCO, 289, 290, 293, 294. Lovaina, 1969, nos proporciona una rica documentación, en gran parte inédita, y una sustancial introducción al problema isaíaco. La presente traducción, siendo la edición de Agustinos muy defectuosa en algunas de sus partes, hemos preferido traducir el texto del manuscrito de Paris B.N. Coislin 123, siglo XI, corregido a veces sobre el manuscrito de Londres, British Musbah, adito 39609, siglo XI, y completado para los Logoi 26 a 29 por el manuscrito de Oxford Bodleian, Cromwell 14, siglo XIII. 3 frases conservadas solamente en los manuscritos de Moscú y de Venecia han sido restablecidas según las indicaciones de M. Draguet, 16 a 1533, 17 a 26:7, 21 a 14:50. El final del Logos 16 menos 1536 ha sido traducido sobre el fragmento de Coislin 282, Fos 264, editado en la Patrología Oriental Tomo 11, página 483 a 484. Nuestro Logos 30-6 no existe en griego más que en el manuscrito de Moscú. Draguet proporciona el texto en página 28 a 81 de su edición. Aparte de estas correcciones y adiciones, los Logoi 1 a 29 de nuestra traducción corresponden, en cuanto al orden y al contenido, a los Logoi 1 a 29 de la edición de Agustinos. Los títulos de los Logoi han sido traducidos del griego, pero algunos subtítulos han sido agregados por deseo de claridad en aquellos Logoi que se presentan como discursos continuos, así como en el Logos 30. Es igualmente para mayor claridad que se ha restituido entre paréntesis una veintena de veces la fórmula «él dijo también» en los lugares señalados por M. Draguet, solo cuando ella fue conservada en el manuscrito de Venecia o en el de Moscú. Lo mismo sucede con el lema inicial de 20-422. En fin, para facilitar la comparación de los textos y permitir una mayor precisión de las referencias, hemos colocado siempre al margen de la traducción la numeración de los Logoi,
de los párrafos de la edición siria. Los números indican los parágrafos que no existen en sirio. En cambio, ciertos parágrafos faltan en nuestra traducción, así como en los manuscritos que hemos utilizado. Nuestro Logos 28 especialmente es muy incompleto y el orden de los parágrafos está cambiado. No deberá sorprender encontrar en otros lugares algunas inversiones de menor importancia. Para los Logoi 19 y 29, que faltan en sirio, la numeración es nuestra. El doble cuadro siguiente dará una vista de conjunto de correspondencias. Antes de pasar al texto, hemos de aclarar que la presente traducción ha respetado el original. Por esta razón, el lector hallará a veces que un texto que comienza dirigiéndose a un grupo de discípulos termina haciéndolo a uno en particular, o bien salta del nosotros al vosotros o al tú. Ello obedece, como hemos señalado más arriba, a que los logoi son, en su mayoría, compilación de diversas sentencias, exhortaciones, fragmentos de correspondencia, etc., reunidos bajo un título.